Nuestra historia tiene como protagonistas a Lisanne y Chris Kramers. Tenemos a Chris Kramers, nacida en 1992 con 21 años al momento de su desaparición. Acababa de completar sus estudios en educación sociocultural, especializándose en educación artística en la Universidad de Utrecht. Era descrita como una chica creativa y responsable. Por otro lado tenemos a Lisanne Frohn, de 22 años. Se había graduado el septiembre anterior en Ciencias Aplicadas en Deventer. Era una joven inteligente, aspirante y optimista. Ambas nacidas en la ciudad de Amersfoort, Holanda. Decidieron recorrer el mundo, así que Lisanne se mudó al departamento de Chris. Trabajaron en una cafetería llamada In the Inkling Hub y durante 6 meses estuvieron ahorrando lo que ganaban para cumplir su sueño. El primer lugar al que planeaban viajar era Panamá, específicamente en Bocas del Toro. Así que el 15 de marzo del 2014 llegaron hasta allí. Empezaron a conocer gente, a ser amigos y estaban interesadas en hacer labor social y aprender un poco más de la cultura. 2 semanas estuvieron viviendo ahí. El 29 de marzo se fueron a un pueblo llamado Boquete, en donde rentaron un cuarto en la casa de una familia. Su misión era tomar un curso de español y hacer labor social durante un mes. El 1 de abril, las chicas deciden hacer un recorrido a un sendero conocido como el Pianista, que en sí era un camino fácil en el que no resultaba tan difícil de perderse si es que se seguía la ruta indicada. Caminaron acompañadas por un perro, que se cree era de la familia con la que se quedaban a eso de las 11 de la mañana. Esto se supo, ya que justamente a esa hora escribieron en su muro de Facebook que tenían la intención de caminar hasta ese lugar. También hubieron testimonios que dijeron haber visto a las 2 jóvenes holandesas comer antes de ir a este sendero. El sendero del Pianista lleva de 3 a 5 horas de recorrido. Las adversidades que se presentan en este lugar son al momento de llegar hasta el final, en donde se transforma en otro sendero. Aparte de que en la noche es imposible saber la localización. El agua es abundante, pero el alimento completamente escaso. Tras 5 horas de caminar, el cansancio es inevitable. El verdadero problema fue cuando el perro regresó sin ellas a la casa sano y salvo. Se suponía que las chicas irían y regresarían en cuestión de horas, porque no llevaban nada para pasar la noche prácticamente en la selva. Era algo ilógico. Los dueños de la casa trataron de evitar esto como algo normal, que probablemente se habían ido a una fiesta o algo por el estilo, ya que eran mayores de edad. Sin embargo, al día siguiente su ausencia fue más preocupante, cuando faltaron a su clase de español y no se les hallaba por ningún lado. Revisaron los cuartos y no se encontró nada. Un día antes de que ellas emprendieran su viaje, un guía se ofreció a acompañarlas a un recorrido precisamente por esos lugares a donde se adentraron. El acuerdo era visitar otro sendero que se encontraba al extremo del Pianista. El hombre les ofreció hospedaje en su rancho después del recorrido. A pesar de que ellas rechazaron la propuesta, habían acordado una cita para el 2 de abril. En sí, la primera persona en decir que estaban desaparecidos fue este señor. Es así como ese día se dieron por perdidas. La policía del lugar inició el proceso de búsqueda sin ningún resultado. El 6 de abril, los padres de estas chicas, Roeli y Hans Kramers, padres de Chris, y Jimmy y Peter Frohn de Lisanne, viajaron de Holanda hasta Panamá con gente especializada para iniciar una investigación y ofrecer $30,000 a quien las encontrara. 10 semanas después, una mujer de la localidad encontró una mochila azul que pertenecía a Lisanne junto a la orilla de un río y que dijo estar segura que esa mochila
no estaba ahí un día antes. Había aparecido de la nada a 12 horas del sendero. En esta bolsa se encontraron cosas como el pasaporte de Fron, 2 gafas de sol, dinero, 2 sostenes, una botella de agua, una cámara y los teléfonos. Estos dos últimos revelarían información importante. De hecho, como dato curioso, todos estos objetos estaban en perfectas condiciones, es decir, no parecían como si llevaran meses a la intemperie. Aparte de que si estaban cerca de un río, o tal vez la corriente los había llevado hasta donde estaban, se suponía que debían estar mojados, cuando no es así. Al revisar los teléfonos, se encontró que poco después de iniciar su caminata, es decir, aún siendo de día, hicieron llamadas al 911, el número de emergencia de Panamá, y al 112, número de emergencias internacional. Ninguna de estas llamadas se logró completar por la falta de señal en esa zona, más que uno que solo duró un segundo. De hecho, las chicas apagaban y encendían sus celulares para ahorrar batería. Después del 5 de abril, el Samsung de Lisanne se apagó. El 6 de abril, ella intentó entrar con el PIN al iPhone de Chris, aunque no lo logró. Marcaba error. Es por ello que se dice que para ese día, es decir, el 6, Chris ya había muerto y no le había dejado su contraseña a su amigo. Entre el 7 y el 10 de abril, hubieron 77 intentos de llamada desde el iPhone, pero ya no se logró nada más. También, al momento de revisar la cámara, había fotos desde el 1 de abril. Al principio, todas eran normales, mostraban su recorrido aún siendo de día. Una de las imágenes revela que estaban en una zona complicada de recorrer que te llevaba hasta la mismísima selva. Pero a partir del 8 de abril, se tomaron 90 fotos con flash durante 3 horas, entre las 2 y 5 de la mañana. Fotos que no tenían ningún sentido, como de ramas, de rocas, envolturas de caramelo y cosas de este tipo. Es por ello que se cree que ellas hicieron esto para tratar de iluminar su camino, o tal vez tratar de ver algo que las acechaba. Incluso había una fotografía con la que se cree era la cabeza de Chris con sangre. También hubieron 2 imágenes que habían sido borradas. Faltaban los números 008 y 009. ¿Qué había en tales fotografías? Nunca se supo. Luego de esto, se hizo un segundo descubrimiento. Correspondía a unos shorts de Chris. Se dice que estos se encontraban doblados cuidadosamente arriba de una roca. El tercer descubrimiento, y más importante, fue 2 meses después a kilómetros donde se había encontrado la mochila. Fueron hallados los restos de un pelvis y cerca de este una bota con un pie adentro. Al menos fueron 33 huesos los encontrados. 28 pertenecían a Lisanne y los demás a Chris. Aquí lo interesante es que los huesos de Lisanne sí eran normales, incluso tienen un poco de piel. Sin embargo, los de Chris no, ya que eran demasiado blancos. Aparte de que no había rastro como de sangre, rasguños, ni nada por el estilo. Los restos de ambas se habían descompuesto a diferente ritmo. Si bien el clima había sido un poco frío, no era como para hacer que los huesos de Chris se conservaran muy bien y de un color extraño. Parecía como si estuvieran limados. Aparte, hablamos que el cuerpo humano tiene más de 206 huesos. ¿Dónde se encontraban los demás restos? En primer lugar, tenemos la teoría oficial que dice que todo esto fue un accidente. En una de las fotografías podemos ver a Lisanne cerca de un río. Por ello se cree que probablemente trataron de cruzar el río a través de un puente de cuerdas y cayeron. Sin embargo, las incoherencias de esta teoría son muchas. En primer lugar, ¿cómo explicar que sus cuerpos se hicieran pedazos de tan solo una caída? ¿Y por qué la mochila junto con las cámaras y los teléfonos no estaban mojados?
cómo pudieron cargar su celular en medio de la selva, ya que es muy poco probable que haya aguantado tanto tiempo. ¿Cómo entender esa blancura normal de los restos de Chris y que todos los descubrimientos fueran hallados a kilómetros de distancia? Es decir, debieron caminar 18 kilómetros de sendero sin conocer el lugar. Y lo más interesante es que las botas halladas aún estaban en buen estado. También se cree que esto fue un asesinato, pero ¿por parte de quién? El principal sospechoso es el guía, ya que este señor fue el primero en darse cuenta de que estaban perdidas y el primero en encontrar los restos, aparte de que parte de la expedición de búsqueda estuvo liderado por él. Hay testimonios que aseguran que a este hombre solo le gustaba guiar mujeres, especialmente extranjeras, y que tenía antecedentes de acoso. Otra cosa que es importante destacar es que el taxista que llevó a estas jóvenes hasta el pianista murió. ¿Qué era lo que sabía que hizo que lo asesinaran? También debemos decir que este caso se ha relacionado con el de Katherine Johannet, una chica estadounidense quien fue asfixiada, arrastrada y golpeada hasta la muerte en Bocas del Toro. Su cuerpo fue hallado en una zona montañosa de Isla Bastimentos el domingo 5 de febrero del 2017, 3 días después de su desaparición. El responsable se descubrió un año después y fue un chico de 18 años. El FBI sospecha que esta misma persona es la que pudo haber asesinado a las holandesas. Es así como esta historia pasa a formar parte de los muchos casos sin resolver. Aparte de que no solo ellas habían sido asesinadas, se han registrado muchas muertes más por esta zona. Sin embargo, de estos casos nada se dice. ¿Pero por qué? Simplemente porque el gobierno de ese lugar no le conviene generar pánico y que el turismo disminuya. No le conviene que estos y más casos sean resueltos.